Hola Antonio, buenas tardes. Hola Juan, placer que esté por aquí. Hola Lenny. Hola a todos los que estáis uniendo. Eh, pues igual, el otro día hice un directo improvisado, hoy he llegado a casa y digo, venga, voy a hacer un directo así rápido. Es cierto que quiero hacer alguno más específico donde plantee alguna temática, donde lo avise por redes sociales. Pero bueno, esto es como un extra porque me apetece, así que aprovecho para pasar por aquí y responder a, a vuestras preguntas si las tenéis sobre alimentación, salud o incluso entrenamiento, lo que queráis. Y estaremos un ratito, seguramente hasta que me quede sin batería. Darme un momentito que tengo bastante calor. El yogur griego sí que es sano. La nata no es un mal alimento, al final son grasas saturadas animales y no hay ningún problema. El problema es más si te sientan mal a ti, en específico los lácteos, que puede ser un poco indigesto, pero no es un mal alimento, es un buen alimento. Pues Antonio, si quieres empieza tú con las preguntas, lo que quieras. Preguntas sobre alimentación, sobre lo que queráis, un poco improvisado, así que aprovechad. Si sale algo chulo como el otro día, pues lo dejaré guardado. Y si no, pues un rato aquí conversando. Si mientras surgen preguntas, si queréis, os voy contando un poco, pues, cómo va el reto que me he propuesto esta semana. Para quien no lo sepa, pues bueno, al final yo siempre me gusta experimentar todo antes de mandar algo y sobre todo porque me gusta eh, todo al final lo que uno estudia, lo que uno lee, me gusta aplicarlo a mí mismo siempre antes, porque por mucho que te digan que esto produce estos efectos, si yo no los experimento, pues no puedo saber si es verdad o no. Entonces, pues últimamente estoy experimentando, bueno, estudiando bastante acerca de la asimilación de los nutrientes en función de la cantidad de comidas que hagamos, de la cantidad de tiempo que dejemos entre las comidas, de la cantidad de días que dejemos entre las comidas. Entonces, esta semana me he propuesto el hecho de tratar de funcionar igual, es decir, pues mi mismo tipo de actividad, de entrenamiento, etcétera, pero en vez de eso, comiendo un día sí, un día no. Lo que yo espero, según lo que estudio, es que los nutrientes que coma en las comidas que haga los voy a absorber mucho mejor y no voy a generar una deficiencia, sino que voy a estar absorbiendo más nutrientes. De momento, ayer lunes fue día de no comer, estuve desde domingo a las 9 hasta esta mañana a las 9, 36 horas, sin ningún problema. De hecho, hoy desayuné a las 9 porque luego tenía que ir a entrenar a las 12:30 y no quería ir con el estómago lleno, pero no tenía nada de hambre. Perfectamente podría haber aguantado hoy hasta la 1, hasta las 2 de la tarde sin problema. Y luego he hecho un entrenamiento, he jugado un partido y he comido terminé de comer a las 5. Entonces creo que no voy a hacer hoy ninguna comida más porque ahora mismo no tengo ningún hambre. Entonces estaría ya mañana el día entero también sin comer. Y esto es la experimentación que estoy haciendo. A ver qué tal. Eh, vale. Cenar fruta. Todo depende de tus objetivos. Lo cierto es que podemos hablar del tema de la fruta.
la fruta es un alimento mucho menos interesante de lo que nos han hecho creer, porque nos la han vendido como frutas y verduras, como si fuese lo mismo, y al final tenemos que entender que la fruta es prácticamente un producto procesado. Si viésemos cómo son las frutas salvajes, una manzana salvaje, un melocotón salvaje, cualquier cosa, son muy pequeñas, tienen mucha cantidad de hueso, mucha cantidad de fibra y muy poca cantidad de fructosa. En cambio, tú coges una manzana Fuji, que es del tamaño de la cabeza de un bebé, y tienen poca fibra, un montón de azúcar, pocas vitaminas y minerales, entonces están producidas y modificadas genéticamente para vender. Entonces, visto desde este aspecto, la fruta no es un alimento para nada necesario. Entonces, yo no consumiría más que una fruta al día, e incluso no podría ni siquiera ni consumirla si tu objetivo, por ejemplo, es la pérdida de peso. Y el tema de cenar fruta depende, no es porque te vaya a engordar más necesariamente, que te la cenes. ¿La soja aporta algo positivo al organismo? Pues no, en todo caso aporta cosas negativas, como puede ser problemas a nivel de estrógenos. Aparece esa expresión a nivel de estrógenos y luego son proteínas vegetales de baja calidad. Ya sé que siempre dices que no hace falta entrenar abdominales, pero ¿hay alguna forma de eliminar la grasa de los abdominales bajos? Eh, a ver, no es que no haya que entrenar abdominales, digo que si entrenamos con ejercicios que sean multiarticulares, completos, globales, los abdominales trabajan bastante dentro de los propios ejercicios, ¿vale? Si tenemos un buen core. Esto no quiere decir que no pueda estar bien trabajarlos de manera específica. ¿Alguna forma de eliminar la grasa de los abdominales bajos? No hay ninguna forma específica de hacerlo. Al final eso es la grasa rebelde, entonces va a depender de muchos estímulos. Puede ser que si nunca te has expuesto al frío, el hecho de exponerte al frío le dé un estímulo extra a esa pérdida de grasa y te venga bien. Puede ser que en tu caso el pasar por un periodo a lo mejor bajo en carbohidratos sea lo que te beneficie. Es una grasa difícil de eliminar y veo mucho en personas en las que como han pasado por periodos de quitar muchas calorías de la dieta, hacer un déficit agresivo, esa grasa se ha vuelto incluso más resistente a irse, porque es como que han puesto al organismo en un estado como de supervivencia. Entonces, esa grasa la quieren preservar a toda costa. ¿Cuánto tiempo después de hacer ejercicio es bueno tomar proteína? Pues bueno, no hay tampoco ninguna prisa en el sentido de tienes que tomártelo en cuanto acabes de entrenar o a la media hora porque si no desaprovechamos. No funciona tanto así. Después del entrenamiento los músculos están mucho más receptivos a todos los nutrientes, sobre todo también a la proteína e incluso a los hidratos de carbono. Entonces es un momento interesante para alimentarnos bien porque estamos mucho más receptivos a captar todo. Dicho esto, ¿cuánto tiempo después? Pues a ver, lo óptimo al final es que si puedes, pues que pase como mucho una hora. También digo que lo más interesante no es comer justo después de entrenar, de terminar el entrenamiento y meterse ya el batido a toda costa, no. Lo que te hace falta después de entrenar es beber agua y reponer sales minerales. Eso es lo que más te hace falta en el momento justo después de entrenar, porque al final también quieres que esos productos de desecho del entrenamiento, de roturas musculares, al final que se vayan yendo y limpiar un poquito de la circulación y después de eso ya meter la comida. Entonces tampoco hay tanta prisa, incluso no hay ningún problema en si tardas 2-3 horas, que es a lo mejor más óptimo, un poquito más óptimo a la hora, pero tampoco es algo que nos te va a preocupar. Como siempre digo, no debemos vivir en torno a la comida, sino que la comida tiene que adaptarse a nosotros. ¿De qué manera podría disminuir la grasa en los brazos? A ver, dicho esto de que no se pierde grasa de forma específica, es decir, por entrenar un músculo no vas a perder más grasa ahí, sí es cierto de que al final el mejorar la circulación por ejemplo en los brazos con entrenamiento de fuerza sí va a favorecer el que se pierda grasa de esa zona porque vas a tener más capacidad de extraer de ahí la grasa. Entonces haz tu entrenamiento de fuerza, trabaja el tren superior y paciencia. Nada, gracias a ti por las preguntas. Sobre tu caso que comentas, lo que dicen que es mejor comer poco varias veces para no hacer trabajar digestiones tan lentas y mejor dosificar. No, para nada, o sea, es decir,
tenemos que entender que el metabolismo son como diferentes programas, ¿no? Hay dos tipos de programas. Programa on, por así decirlo, encendido, que es cuando introducimos comida, y eso pone en marcha mecanismos fisiológicos totalmente diferentes al programa off, que es cuando no introducimos comida. ¿Qué pasa? Que da igual la cantidad de alimentos que metamos, que si metemos algo vamos a estar siempre en el programa on. Y como en cualquier, por así decirlo, yo qué sé, circuito, lo que sea, hace falta un equilibrio. Igual que no puede haber marea alta y baja a la vez, pues no podemos tener un programa, por así decirlo, de proliferación y un programa de reciclado. Necesitamos activar el programa de reciclado de nuestro organismo para, por así decirlo, reciclar proteínas defectuosas, descansar ciertas partes del cuerpo, y eso solo puede estar activo cuando no comemos. Entonces da igual la cantidad, si aunque comamos muy poquito, vamos a estar todo el rato estando en ese estado metabólico del on. Entonces eso no es bueno para el cuerpo. Y luego aparte, el intestino, para poder regenerarse, etcétera, hace falta un descanso total. Entonces no es cuestión de la cantidad, sino de sin más comer. Y las digestiones, estamos preparados para hacer digestiones bastante pesadas. Tú piensas que en el pasado, cuando comíamos era lo menos normal, entonces teníamos que ser capaz de, cuando encontrábamos comida, ser capaces de meter la mayor cantidad de nutrientes. Entonces no hay problema en comer buenas cantidades, estamos preparados para ello. La gelatina royal sin azúcar es sana, interrumpe el ayuno intermitente. No hay ningún producto, por así decirlo, procesado, a no ser que sea un procesado en el sentido de, pues por ejemplo, una mantequilla. Una mantequilla es un producto procesado, ¿no? Porque al final extraemos lo que nos interesa de la grasa de la leche para hacer la mantequilla, pero no hay ningún producto procesado de este tipo que sea sano. Y más, pues eso, al final la gelatina lleva muchos compuestos raros, lleva edulcorantes. Entonces sí, por supuesto que rompe el ayuno, y encima los edulcorantes dañan la microbiota, afectan a cómo funcionan tus hormonas del hambre a la saciedad, a nivel de respuesta de insulina produce un pico de insulina, aunque no metas calorías, o sea que no interesa. Hola a todos los que estáis uniendo, podéis hacer cualquier pregunta, alimentación o lo que os apetezca. A ver. Hola Rookie, no sé cuál es tu nombre. Sí, doy consultas por Zoom. Puedes escribir un mensaje si quieres directamente, o si no, entrando en el enlace de mi perfil tienes también la información sobre las asesorías. Algo me suena de que la longitud del intestino largo es más para herbívoros a comparación del sistema de otros animales carnívoros de corto intestino. Sí, es decir, nosotros somos omnívoros en el sentido de que tenemos la capacidad de procesar tanto alimentos vegetales como animales, pero nuestro intestino está preparado para comer carne, no está preparado para comer especialmente plantas, como puede ser el intestino de los animales, donde el proceso es mucho más lento y donde extraen los nutrientes mucho más lentamente. No, tomar suplementos de minerales no interrumpe el ayuno, y de hecho es una buena idea meter en ayuno, pues ya sea magnesio, que generalmente tenemos todos deficiencias, sodio, etcétera, porque cuando bebemos mucha agua también solemos tomar café en los ayunos, entonces vamos a desmineralizarnos, y es buena idea meter en periodos de ayuno, sobre todo largos, a partir de 16 horas, meter minerales. Sobre la cetosis, ¿se puede quemar grasas sin estar en cetosis? Si es así, entonces, ¿qué diferencia hay entre estar en cetosis y no estarlo? Por supuesto, se puede quemar grasas sin estar en cetosis. La cetosis es un estado metabólico que se caracteriza por alcanzar cierto nivel de cuerpos cetónicos en sangre. Vale, de todas formas, tenemos mal entendido, que esto lo comenté el otro día, el hecho de la dieta cetogénica, porque mucha gente piensa que lleva una dieta cetogénica por tener una dieta en la que, por ejemplo, el 70% de lo que come son grasas, y ya está. Eso no es una dieta cetogénica, es una dieta alta en grasa. Una dieta cetogénica es una dieta en la que induces cetosis. Y aparte, para inducir cetosis tienes también que estar en un estado metabólico donde estés aportando muy poquitas calorías. Es decir, tenemos que juntar una proporción alta de grasas, proteína moderada, y luego
carbohidratos menos de 50 a 30 gramos y luego aparte cierta restricción calórica, es decir, no podemos comer en abundancia. Eso es una cetosis, es un estado metabólico donde utilizamos las grasas y las transformamos en el hígado para producir cuerpos cetónicos, que tienen pues ciertas ventajas a nivel metabólico. Eso sí, no podemos mantener una cetosis puramente dicha a largo plazo, ni más de 2 meses, un mes, no recomiendo mantenerla. Entonces sí, se puede perder grasa sin estar en cetosis y, por ejemplo, pues eso, puedes hacerlo llevando una alimentación alta en grasas. Pues ¿qué va a pasar? Al final tu cuerpo se mejora, por ejemplo, su metabolismo de las grasas y vas a ver acceder mejor a sus reservas, porque le estás forzando a utilizar la grasa como sustrato principal de obtención de energía. O también, por ejemplo, por el tema de la aplicación de los ayunos. Cuando haces ayunos largos, fuerzas a tu cuerpo a vaciar el glucógeno y a utilizar otros sustratos, en este caso la grasa. Entonces, poco a poco, pues va a ser mejor quemando grasa y puedes perder grasa. Hola a todos los que estáis uniendo. Si no he respondido toda la pregunta, dímelo. ¿Cómo hago para ser dedicado en mi rutina? Aquí yo escuché una frase de una persona que os recomiendo que sigáis, se llama La Forja, y hablaba de la disciplina, y la disciplina básicamente no tiene ningún truco, es ponerse un horario y cumplirlo. Entonces es tan simple como eso, ponte un horario, ponte a la hora a la que quieres entrenar y cúmplelo. Fácil de decir, difícil de hacer. Yo soy el primero que a veces no cumple, pero básicamente la disciplina no tiene ningún truco y no hace falta leerse ningún libro sobre cómo ser disciplinado para ser disciplinado. Es cuestión de tener un poquito de determinación. ¿Por qué la mayoría de nutriólogos no recomiendan el ayuno intermitente? Pues no lo sé, la verdad. Seguramente por desconocimiento, en parte también por la información o el conocimiento que da en la carrera, que está bastante desactualizado. Entonces, tenemos que entender que la información que dan en la carrera viene muy influenciada por los años 70, por la industria farmacéutica, la pirámide alimentaria donde los carbohidratos están en la base. Entonces, el ayuno en general no interesa porque al final lo que hace es no dar ingresos económicos, la gente come menos y luego encima al final eso hace que la gente pues aprenda más a comer, entonces no interesa. Si no lo recomiendan es por eso y porque creen en muchos casos, tienen una percepción reduccionista que lo único que aporta el ayuno es una déficit calórico y esto no tiene nada que ver con el ayuno. Puedes hacer ayuno y no estar en déficit calórico. ¿Es necesario el ayuno? Creo que me subiría por las paredes si tuvieras que comer tanto tiempo. Además creo que me daría por comer comida no de... Vale. ¿Es necesario el ayuno? Sí, el ayuno es imprescindible para tener una buena salud y vamos más allá. Un ayuno de 16 horas casi no debería ni considerarse ayuno, sería como lo mínimo para mantener al menos cierta autofagia de base, es decir, cierto programa de reciclado de células que es importante para no acumular sustancia de desecho. El ayuno es imprescindible por muchas cosas, mejora de tu metabolismo de las grasas, mejora de tu a nivel hormonal, de las hormonas del hambre y la saciedad se regulan, mejora de la sensibilidad a la insulina, que es uno de los grandes problemas. Entonces yo pienso que hoy en día el ayuno es una herramienta imprescindible para tener una buena salud. Y esto que tú piensas de que te va a subir por las paredes, puede ser que al principio, si tú vives en la montaña rusa del azúcar, te aprovecho para recomendarte el vídeo que subí la semana pasada, lo tienes en el enlace de mi perfil. Si vives en la montaña rusa del azúcar y eres dependiente de la glucosa, vas a pasarlo bastante mal los 3 primeros días, pero luego te vas a acostumbrar y vas a notar muchísimas diferencias y lo vas a agradecer. ¿Cómo alivio el dolor después de entrenar, ya que eso desanima a la mayoría? Dolor después de entrenar. Concrétame un poquito más porque no tendrías por qué tener dolor después de entrenar. Alimentos ricos en micronutrientes. Pues voy a aprovechar para ir por la tangente y no hablar de lo que suele hablar la gente. De los alimentos más ricos en micronutrientes no son verduras, son, por ejemplo, el huevo y las vísceras de animales. Son los alimentos más ricos en micronutrientes. Si tengo que hablarte a nivel de verduras, por ejemplo, recomendaría sobre todo
verduras de hoja verde, brócoli, diferentes tipos de lechuga, espinacas. Y luego también podría recomendarte, lo tenía en la punta de la lengua y se me ha ido. Si se me ocurre te lo digo. ¿Qué alimentos ayudan a mejorar el abdomen? Ninguno, no hay ningún alimento que pueda hacer efecto directamente. No, yo este alimento justo quemo grasa del abdomen o hago que... No hay ningún alimento así. Habrá un tipo de alimentación que mejore la quema de grasas y por tanto reduzca tu grasa abdominal. O sea, una alimentación en general, pero no ningún tipo de alimento. ¿Con qué alimentos puedo ganar masa muscular? Lo que necesitas principalmente es aportar la cantidad suficiente de proteína de calidad, proteína animal, y luego darle estímulo suficiente en el gimnasio. También es importante estar en un estado de abundancia, es decir, no pretendas generar masa muscular comiendo muy poquito. Tienes que aportar por lo menos lo mínimo necesario para mantener con garantías tus funciones vitales. Y si por ejemplo tienes un trabajo muy exigente, pues tienes que aportar suficiente cantidad de alimentos. Hola Ezequiel, un placer tenerte por aquí. Hola a todos los que estáis uniendo, preguntas, lo que queráis. Las setas, buen alimento. Tenía uno en mente, pero no estoy cayendo ahora mismo, que era uno pues no típico. Si me ocurre lo digo. No es fuera del tema hablar de la creatina. ¿Recomiendas usar la creatina? Es el suplemento con más evidencia científica a nivel de seguridad junto con la proteína de suero, entonces sí, la recomiendo perfectamente si te ves estancado en tu entrenamiento, si quieres llegar al siguiente nivel, no hay ningún problema en utilizarla. Soy adicto al queso, 100 gramos al día más o menos. En ese aspecto entiendo, me gusta bastante el queso y cada vez estoy empezando a identificar que hay algunos que me sientan peor que otros. Es un muy buen alimento, sí te sienta bien porque tiene proteína de muy buena calidad, grasa de muy buena calidad, también tiene vitaminas y minerales, entonces tienes que ver qué tal te sienta. Ayuno intermitente con diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? ¿Tipo 1, tipo 2? Te respondo igual si no a las dos, pero por si acaso. Las grasas saturadas son buenas. Peor, por ejemplo, las generadas al freír el aceite, entiendo que no. ¿Cuál es la diferencia? Las grasas saturadas son muy buenas. Se han demonizado por error y de hecho son la mejor fuente de energía para el organismo. Es decir, cuando, por así decirlo, quemamos esas grasas saturadas, no generamos estrés oxidativo, ¿vale? Porque es como un combustible muy limpio. Por ejemplo, podríamos compararlo gasolina y diésel, ¿no? Pues es un combustible bastante más limpio, las grasas saturadas, y por tanto promueven el que tengamos una vida más longeva, porque el estrés oxidativo aumenta la inflamación y por tanto reduce la longevidad. Y sí, termina de responder las preguntas. Son peor, por ejemplo, el hecho de freír aceite. Cuando fríes el aceite se oxida y ya deja de ser beneficioso. El aceite, sobre todo de oliva, mejor en crudo, y el aceite de coco mejor para cocinar que el de oliva, pero tampoco lo pondría a muy altas temperaturas. ¿Por qué se aumenta tanto hoy en día el consumo de carbos? A ver, no es cuestión de hoy en día, es cuestión de que en los años 70 se implantó la pirámide alimentaria que tenía en la base los carbohidratos. Entonces, desde entonces, lo normal, lo común era pensar que el 50-60% de la alimentación era a base de carbohidratos. Entonces, hoy en día aún seguimos arrastrando esas creencias y los carbohidratos están muy arraigados en nuestro día a día, en nuestro consumo. ¿Qué pasa? Que los carbohidratos generan adicción, porque al final nos meten en esa dependencia de la glucosa y las personas son muy reacias a dejar los carbohidratos porque tienen dependencia. Entonces, por eso también hay bastante mensaje reactivo, que tampoco digo que haya que dejarlos, pero no depender de ellos como lo hacemos hoy en día. Los aminoácidos sirven para ganar masa muscular. No sé si está bien formulada la pregunta, que si te refieres a los aminoácidos ramificados o aminoácidos en general.
Los aminoácidos, por supuesto, los aminoácidos no es más que la forma en la que la proteína se descompone en nuestro interior, ¿vale? Nosotros comemos la proteína de otros animales, la descomponemos en nuestro interior, la pasamos a aminoácidos y a partir de esos aminoácidos formamos nuestras proteínas, ¿vale? Que son las que nosotros utilizamos. Entonces, los aminoácidos es a partir de lo cual formamos todas nuestras células y por tanto nuestros músculos. O sea que sí, son imprescindibles, es proteína básicamente. La creatina se toma en ayunas, puedes tomarla cuando quieras, pero sí, se puede tomar en ayunas perfectamente. Hay que restringir el azúcar para llegar al cuerpo que queremos, sin duda, el azúcar hay que restringirlo todo posible o incluso eliminarlo totalmente. Gracias por leer mi pregunta. Ostras, ¿me la he saltado? No, ¿no? A ver. Vale, no, sí la he leído, perdona. Tengo intolerancia a la lactosa, la padezco desde hace muchísimo tiempo, pero lo confundían con simples dolores de estómago. Aún no logro adaptarme al 100%, pero sí que nota diferencia. Pues, vale, sigue la pregunta. Al no consumir lácteos y derivados, ¿hay algo con lo que pueda complementar mi nuevo estilo de vida? No tiene ninguna necesidad de consumir lácteos para tener una buena salud. Si te sientan bien, son una buena fuente de grasas, de proteínas, pero no hace falta que consumas lácteos. Al final, piensa que aportan grasas saturadas, que lo puedes obtener, por ejemplo, de la carne, productos animales como el huevo y proteína de calidad que igual puedes obtener, por ejemplo, de pescados azules, etcétera. Entonces no hay ninguna necesidad de consumir lácteos. Suplementos. No, pues no son imprescindible consumir, o sea, tomar suplementos para... Imprescindible para nada, puede ser una ayuda en cierto contexto. La stevia es más sana que los edulcorantes. A ver, la stevia es un poquito más friendly que el resto, pero al final produce ciertos cambios a nivel de nuestro sistema hormonal, también afecta ligeramente a la microbiota, entonces no la recomiendo. Consumo ocasional una vez a la semana, no pasa nada, incluso no pasa nada en tomar cualquier cosa una vez a la semana, si no es la norma, pero no la recomiendo como lo puedo tomar a diario. Y al final la stevia es un edulcorante, o sea que distinto, no es un edulcorante artificial, pero es un edulcorante. ¿Me puedes explicar para qué sirven los electrolitos? Sí, por supuesto. Los electrolitos básicamente son los minerales. Sodio, potasio, magnesio, cloro. Y son, por así decirlo, unos compuestos que son necesarios para un montón de reacciones en el organismo. Por ejemplo, para que te hagas una idea, hace falta para la relajación muscular hace falta minerales. Entonces, si no tienes suficientes minerales, esta es una de las razones por las que, por ejemplo, se te pueden producir calambres, ¿vale? Pues se te sube el gemelo. Entonces, son muy necesarios para todo. Y uno de los errores, por ejemplo, es no consumir suficiente sal al día, ¿vale? La sal la han demonizado y es importante. Bueno, genial, bastantes preguntas. Seguid con este ritmo. Sobre el que queráis. Veo que hay interés, así que me alegro mucho. Para seguir un poquito con el tema de los electrolitos, decir que uno de los grandes problemas es la sal, que la gente tiene miedo a la sal cuando debemos tomar entre 6 y 10 gramos al día de sal en función del tipo de alimentación. Sobre todo si es baja en carbohidratos, habrá que tirar más hacia los 8 o 10 gramos de sal. Y luego prácticamente todos tenemos deficiencia de magnesio por el tipo de alimentación que llevamos. Entonces, eso es también importante saberlo, que puede ser interesante suplementar con magnesio. Gracias, me alegro que te sirva.
Yo vi un vídeo donde recomendaban tomar agua con sal antes de entrenar. Sí, es una buena idea para ir bien hidratado y con suficientes minerales a entrenar. Por aquí estaba Gonzalo, que entrena conmigo, y el otro día pues vio como yo me llevaba una botella de agua con sal a entrenar, para eso mismo. Consumir sal causa retención de líquidos. No, todo lo contrario. ¿Vale? La sal es imprescindible para que las células, ¿vale?, puedan absorber el agua. Es decir, si no consumimos sal, lo que hace el agua es pasar a través del sistema circulatorio, dar vueltas, pero no lo absorbe nuestras células. Entonces es desperdiciar el agua. Si la suficiente sal, ese agua no puede entrar a las células por osmosis, un proceso bioquímico. Entonces, sal causa lo contrario, que las células absorban el agua y que no se quede por ahí muerto. La suficiente sal, como todo. Si te tomas 20 gramos de sal, estamos hablando de 6-10 gramos, pues si tomas 20 gramos de sal, sí puedes causar retención de líquidos. ¿Cómo sustituimos las vitaminas y minerales de las frutas si no aconsejas tomar más de una pieza diaria? Vale, lo primero es entender que no estás perdiendo prácticamente vitaminas y minerales por dejar de tomar frutas. Tú estás pensando que estás aportando buena cantidad de vitaminas y minerales al tomar frutas, pero prácticamente no estás aportando nada. Yo recomiendo tomar frutos rojos porque son los que más vitaminas y minerales y antioxidantes aportan. Del resto de frutas, si son estacionales, una vez al día, y no por el aporte de minerales y vitaminas, que tampoco es excesivo, sino porque te pueda gustar. Con las verduras vas a aportar muchísimas más vitaminas y minerales que con las frutas, y luego tenemos que entender que alimentos como el pescado, los huevos, la carne, aporta vitaminas y minerales, que tenemos solo la concepción de que las verduras y las frutas aportan vitaminas y minerales, y esto no es así. Ciclos anabólicos aconsejables en algún caso. ¿Estás hablando de dopaje? Si es así, pues desde mi punto de vista no. Yo lo que busco es salud. ¿Sería recomendable consumir agua con sal antes de jugar un partido de fútbol? Todo depende, ¿vale? Si por ejemplo vas a ese partido de fútbol en ayunas, sí puede ser importante porque a lo mejor has perdido cierta cantidad de agua y de sales durante las horas previas. Pero si a lo mejor has comido en las horas anteriores una comida, por ejemplo, tenía buena cantidad de sal, a lo mejor lo que te hace falta no es más sal, sino solo agua en ese momento. Todo depende del contexto. Nada, muchísimas gracias a ti por transmitirme pues ese mensaje y espero seguir aportándote, Ezequiel. Licuados de banano con huevos, ¿lo recomiendas? No recomiendo ningún licuado de frutas, porque al final la fructosa pasa a ser fructosa libre y es bastante peligrosa en el organismo a todos los niveles. Entonces, aunque el huevo pueda minimizar un poco la velocidad de absorción, no lo veo un alimento recomendable para nada. El tema de comer más grasa para perder grasa no lo termino de comprender. ¿Tienes algún IGTV explicándolo? No, pero bueno, podemos aprovechar para hablarlo aquí porque es un tema interesante. Bien, generalmente todo el mundo solo utiliza el metabolismo de la glucosa. Como estamos comiendo carbohidratos todos los días, en todas las comidas, o incluso comemos 5 veces al día, siempre tenemos energía de los carbohidratos, de la glucosa rápida disponible para utilizar. El cuerpo es inteligente y si por ejemplo no, es así. Si tenemos unos almacenes, por así decirlo, de glucosa que solo por así decirlo entran como 2.500 calorías y tenemos unos almacenes de grasa donde entran 100.000, pues el cuerpo siempre va a tirar del almacén pequeño, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se acumule de más. Por hacer una analogía sencilla, imagínate que tienes 2 goteras en casa y en una pones un vaso de agua para tapar esa gotera y en otra tienes un bidón grandísimo. ¿De cuál te vas a preocupar? Del vasito, ¿no? De ir vaciándolo constantemente porque es el que se te va a llenar. Pues es lo mismo que pasa en el organismo. Como el depósito de glucosa es mucho más pequeño, siempre tira de ese de manera principal. Cuando modificamos nuestra alimentación y lo que hacemos es predominar ese consumo de grasas, pasamos a
apartar los carbohidratos de algunas comidas o incluso dejamos más tiempo entre comidas, metemos los ayunos, etcétera, forzamos al organismo a utilizar ese metabolismo de las grasas. Entonces, ahora va a empezar a tirar de esa reserva de grasas. Y no quiere decir que cuando tú comas grasas, almacenes grasas. No, igual que no quiere decir que cuando comes carbohidratos, almacenes grasa de esos carbohidratos. Al final tú utilizas la grasa para obtener energía de manera directa, circulando libre por la sangre, para formar membranas celulares, etcétera. Y otro punto importante es que la grasa, cuando nosotros comemos grasa, es la que le indica, cuando llega a nuestras células del tejido adiposo, son las que indican saciedad. Entonces, si comemos una comida donde predomina la grasa, nos va a indicar cuándo parar de comer, ¿vale? Porque las células del tejido adiposo se van a llenar y cuando se hayan llenado van a liberar leptina y vamos a saciarnos. Entonces, en ese momento dejaremos de comer. En cambio, con los carbohidratos tardamos mucho más en saciarnos y podemos comer bastante más. Si no tomo nada de calcio porque soy intolerante a la lactosa, ¿cómo debo de pillar una vitamina? El calcio lo puedes obtener de más fuentes que de la leche. Si no me equivoco, el brócoli tenía muchísimo calcio, así que solo es cuestión de mirarlo. ¿Qué alimentos que no sean leche aportan calcio? También, no sé si las almendras también tenían... Las espinacas también aportan calcio, si no me equivoco. Entonces es cuestión de mirar qué alimentos que no sean lácteos aportan calcio y consumirlos. Pues eso es el que últimamente hayas jugado en ayunas sin sentir mareos es una buena señal y quiere decir que ya te estás adaptando, estás siendo más flexible metabólicamente, estás siendo capaz de funcionar bien utilizando tus grasas. Y eso no solo mejora tu rendimiento, sino que mejora tu salud. ¿Debemos evitar al 100% la Coca-Cola? Sí, por supuesto. Coca-Cola es veneno, tanto la normal como la cero. Evitarla siempre que puedas. Me estoy friendo el primer huevo con mantequilla en mi vida. Es raro, pero mola. Bueno, ya me contarás qué tal la experiencia. Seguramente sea una comida que te sacie bastante, que además no te produzca luego una sensación de estar letárgico, de tener sueño, porque vas a mantener tus niveles de glucosa estables y vas a estar saciado durante bastantes horas. Muchísimo mejor que un pan con tomate de desayuno, por ejemplo. Batería. Tengo que cambiar la batería del móvil. Si comes según dices sin hidratos y los fines de semana comes como antiguamente normal, estropeas más el metabolismo. No, o sea, si al final tú estás preservando la salud del metabolismo 5 o 6 días de la semana y durante 1 o 2 días a lo mejor te vas un poco de esa línea, pues es mejor que 6 días donde estés forzando el metabolismo. Entonces, no quiere decir que al final este efecto de comer un día mal sea inocuo, pero el impacto va a ser mucho menor, está claro. Cuando hablas de carbohidratos te refieres, supongo, al pan, arroz, pastas. Si son integrales puedo comerlo más libremente. Sí, igual es un error que siempre tiendo a hablar de carbohidratos refiriéndome a estos alimentos, es decir, dejo de lado las verduras, ¿vale? Y me refiero a estos carbohidratos más simples como el pan, arroz, pasta, incluso la patata. Entonces, puedes comer carbohidratos incluso sin fibra, por ejemplo, si los acompañas de verdura, pero todo depende de tu contexto y lo que busques, ¿vale? Yo en ningún momento los demonizo. Lo que no quiero es dar esta visión que dan otras personas, otros profesionales que dicen que no pasa nada por comer carbohidratos. No, o sea, hay que tener un poco más de contexto y entender que no son necesarios en todos los casos y en muchas personas se van a ver beneficiados de limitarlos bastante. O sea que si tu contexto, por ejemplo, viene bien tomar carbohidratos, pues no tienes por qué restringirlos. Y en todo caso, a nivel de respuesta de glucosa en sangre, es mejor tomarlos con fibra. Me alegro de que te hayan ayudado. Gracias, me alegro que te guste todo lo que comparto. Pues me pone que me queda 20% de batería. Ya os dije que iba a estar por aquí hasta que más o menos se
se acabase, así que estoy abierto a más preguntas. Yo suelo consumir mucha patata, sé que no es recomendable consumirla tan seguido. ¿Cómo la podría sustituir? Bueno, a ver, la patata tenemos que entender que aunque sea un carbohidrato que dé una gran respuesta a nivel de glucosa en sangre, es un carbohidrato que no tiene otros efectos perjudiciales, como puede ser la pasta, por ejemplo, que tiene gluten, etcétera. Entonces, no es un mal carbohidrato siempre que lo combines con su proteína, su grasa y sus verduras. Eso sí, como todo, si por ejemplo quieres ser flexible metabólicamente y siempre estás comiendo patata, pues nunca vas a utilizar las grasas como fuente principal de energía y siempre vas a tirar de los carbohidratos. Entonces, no quiere decir que te estés dañando tu salud, pero no estás siendo a lo mejor flexible metabólicamente. Nada, gracias a ti. A ver. Me han enviado esta pregunta, que no sabía cómo funcionaba yo mucho esto. ¿Con qué se puede intercambiar el pan en una dieta basada en él para saciar o para hacer? Una dieta basada en el pan. No sé qué dieta puede estar basada en el pan, pero desde luego no es una buena alimentación. Aquí yo no me gusta dar respuestas en el sentido de buenistas. El pan es un alimento muy poco óptimo, que se debe prescindir de él, entonces pues aceptar que si quieres consumir pan estás afectando negativamente a tu salud. Yo siempre digo, pues si el pan te genera adicción, como parece ser que está siendo, no quites el pan y sigas comiendo lo mismo. Quita el pan y cámbialo por otros alimentos más saciantes para que sufras menos esa necesidad. Vale. ¿Es bueno estar un día entero sin comer? Todo depende. O sea, en principio no tiene por qué ser ningún problema. Tenemos que tener en cuenta que nosotros evolucionamos con periodos largos de ayuno y un día era lo menos posible. Es decir, antes estábamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 días enteros en ayuno y era lo normal de cara a nuestra supervivencia. Entonces el cuerpo está perfectamente preparado para ello. Todo, claro, tiene que depender de en qué estado de salud te encuentres, porque si por ejemplo estás en un estado de salud donde tienes un porcentaje de grasa muy muy bajo, estás desnutrido, etcétera, igual no te beneficia hacer un ayuno. Otra cosa es que lo puedas soportar, pero no es lo que más te beneficia. Y a nivel general sí es bueno hacer ayunos de un día porque vas a dar un descanso mayor al intestino, vas a potenciar un poquito más la autofagia, aunque mínimamente, y luego vas a maximizar un poquito más esa quema de grasa, pero todo sabiendo por qué lo haces, no hacerlo por hacer, o sobre todo hacerlo por pensar de voy a perder más peso, porque es una mala solución. ¿Cómo llevas tu ayuno de un día sí y un día no? Lo he comentado justo al principio, que bastante bien. He comido hoy a las 9, he estado 36 horas ayunando sin ningún problema, podría haber estado perfectamente hasta la hora de comer, sobre las 2, 3 de la tarde, pero he comido porque tenía luego bastante que entrenar y nada, he comido sobre las 9 de la mañana, 36 horas de ayuno y luego he vuelto a comer sobre las 4 y media, he terminado a las 5 y en principio no voy a hacer hoy ninguna otra comida porque ahora mismo no tengo hambre. Es lo que tiene alimentarse de esta manera, que te sacias y tu cuerpo te dice lo que necesitas. Entonces, de momento las sensaciones positivas. ¿Por qué? He estado un día sin comer, hoy he comido lo que como normalmente, no he comido más cantidad y estoy totalmente saciado. Entonces, vamos a ver qué tal evoluciona. Es decir, mi prueba, por así decirlo, es si puedo funcionar igual comiendo un día sí, un día no. La teoría es que se absorben más nutrientes si comes menos veces. No estoy hablando de yo estar en déficit de nutrientes, no. Como más separado, es decir, un día sí, un día no, en el segundo día absorbo muchísimos más nutrientes. Entonces puede ser que incluso me esté nutriendo mejor que comiendo todos los días, ¿vale? No es tan sencillo. ¿Recomiendas hacer el cambio de alimentación de manera progresiva o más de manera estricta? No.
recomiendo hacerlo de manera progresiva, es decir, lo primero que tiene que quitar todo el mundo son alimentos procesados, luego poco a poco quitar carbohidratos simples, refinados, como pueda ser la pasta, quitar el pan, luego a lo mejor ya pasar a retirar progresivamente alimentos como el arroz, ir luego ya hacia un estilo más bajo en carbohidratos, donde tengamos comida sin carbohidratos. Cuando ya estemos un poco adaptados a esto, introducir el ayuno. Si quieres luego más adelante pasar por un periodo más tirando a cetogénico, donde estés a lo mejor 3 semanas, un mes, para nada de manera estricta. ¿Por qué? No lo recomiendo, y esto es por lo que muchas personas hablan mal de este tipo de alimentación, porque claro, han pasado directamente de una alimentación alta en carbohidratos, una alimentación baja en carbohidratos o sin carbohidratos, y claro, se encuentra sin energía, le duele la cabeza, etcétera. Por supuesto, tu metabolismo está preparado para lo otro. Si lo cambias directamente, no va a funcionar de la manera adecuada. Siempre he escuchado lo del batido postentreno con carbos y proteínas. A ver, justo después de entrenar, el músculo está receptivo al glucógeno, es decir, a la glucosa de los carbos y a la proteína. Entonces, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna prisa en tomársela justo después de entrenar, ¿vale? Porque puede pasar una hora y puedes tener ese efecto aún sin ningún problema. Entonces, no sé si especificas un poquito más la pregunta. Genial, Juan. Ya lo veré. ¿Qué me comentas por ahí? El batido post-entreno ayuda a ganar masa muscular. O sea, no por el hecho de tomar el batido. Si tú después del entrenamiento te tomas un plato de arroz con unos filetes de pollo, es lo mismo que tomarte un batido post-entreno. Estás aportando carbohidratos y estás aportando proteínas. Entonces, no es el batido en sí. El batido no es imprescindible. Yo solo he tomado batidos durante un año de mi vida, y era por desconocimiento, porque aún estaba en ese momento de mi vida donde pensaba que había que hacer más comidas al día, tenía que comer por lo menos X cantidades de comida, y por mis horarios de la universidad y tal no me daba. Entonces me llevaba un batido, pero luego ya no tomo nunca batidos. ¿Qué recomiendas para estar totalmente tonificada? ¿Qué alimentación y entreno recomiendas? Entreno, sobre todo entrenamiento de fuerza, va a ser imprescindible. Y alimentación, pues la alimentación al final la que te permita tener un porcentaje de grasa bajo sin esfuerzo. Todo depende de cada caso, ¿vale? Porque eso es como todo. Si yo recomiendo, por ejemplo, hacer una alimentación baja en carbohidratos y tú estabas llevando una alimentación muy baja a nivel energético, encima quita los carbohidratos, que en tu caso a lo mejor pueden ser una fuente de energía, lo que estás haciendo es fastidiarte más. Entonces, no me gusta dar recomendaciones específicas, pero al fin y al cabo, una alimentación bien hecha, bajo en carbohidratos, con un entrenamiento de fuerza, te va a permitir tener un porcentaje bajo de grasa y verte bien físicamente. Pero, como todo, bien hecho. Hola Carmen, ¿cómo estás? Pues nada, me queda un 10% de batería. Voy a dejar paso a las dos, tres últimas preguntas que aparezcan, las respondo y nada, lo guardaré porque de nuevo han salido bastantes cosas interesantes y le puede venir bien a alguien, o si cualquiera de vosotros quiere verlo en otro momento. Así que nada, si me dejáis dos o tres preguntas más, las respondo, y si no, lo dejamos por aquí en unos minutitos. Bueno, os doy unos segundos más por si acaso, y si no, me despido.
La verdad es que estoy un poco desubicado. Tenía la sensación de que era lunes hoy y es martes. No es que no logren actualizarla, es que no quieren actualizarla, no interesa. Hay muchos beneficios económicos detrás de esa pirámide alimentaria. Entonces, a no ser que se vean muy, muy forzados a hacerlo, que pasará, no lo van a hacer. Pero básicamente una pirámide en la que te pone que los carbohidratos como el pan, la pasta, las harinas son la base de la alimentación, que son alimentos que se usan para engordar a las vacas, pues así estamos, ¿no? Cada vez somos más obesos, tenemos más sobrepeso, pues claro, si basamos nuestra alimentación en comida para engordar, pues así estamos. Y luego en cambio te ponen alimentos como la carne en casi arriba del todo, consumo esporádico, ¿no? Tenemos deficiencias de proteínas. Así que nada, una o dos preguntas rápidas, las respondo y lo cerramos por aquí. ¿Es necesario comer carne para tener una buena alimentación? Bueno, carne puede ser necesariamente que no. Si por ejemplo consumes una buena cantidad de pescados azules, que aportan también proteínas de muy alta calidad, y por ejemplo comes huevos, que también aportan proteínas de buena calidad, y por ejemplo comes hígado, y no comes, por así decirlo, carne en sí, puedes llevar también una alimentación muy completa a nivel de nutrientes. Pero los productos animales son necesarios para tener una buena salud. No se puede alcanzar una buena salud a través de una alimentación vegana, por desgracia. Gracias por tu mensaje. Repercute de una manera pues súper negativa. O sea, solo hay que ver pues cómo han aumentado todas las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, el Alzheimer, que tiene mucho que ver con este elevado consumo de carbohidratos. Todo. ¿Tu día bien? Gracias por preguntar, Juan. La verdad es que muy muy bien. Últimamente ando súper enchufado, estoy trabajando en lo que quiero, estoy levantándome súper pronto todos los días a estudiar. Estoy ahora en un momento muy bueno. Me voy a ir de vacaciones en 2 semanas y me da hasta pena, pero sé que me va a venir bien. ¿Qué opinas del aislado de proteína y la caseína a diario? Vale, no es en ningún caso necesario para ganar masa muscular. Si tienes algún problema para llegar a los requerimientos por medio de la alimentación, puede ser interesante. Y la caseína, por el tema de la absorción lenta que se suele tomar por la noche, lo veo un absurdo, porque ya tiene el cuerpo mecanismos para ralentizar la absorción de proteína si, por ejemplo, consumimos una elevada cantidad. Entonces, la caseína es puro marketing. ¿Puedes comer entonces varios huevos a la semana? No me gusta el pescado. Sí, puedes comer los huevos que quieras, sin ningún problema. 2, 3 al día, los que tú quieras. ¿Por qué te estancas en el peso? He cambiado de alimentación y he perdido casi 40 libras, que para que lo entendáis serán como unos 16 kilos, 18 kilos, pero en volumen he bajado. En volumen he bajado, ¿me explicas por favor? Pero en volumen he bajado. No entiendo muy bien, o sea, que has perdido esas 40 libras y ahora estás estancada. Pues es muy normal, depende de cómo las hayas perdido. Si las has perdido muy rápido, quiere decir que las has perdido a base de recortar mucho la energía que introduces, y eso al final el organismo se resiste a ello, y lo que vas a conseguir es que en un tiempo recuperes ese peso. Si has perdido de manera muy progresiva, con una buena alimentación, etcétera, pues puede ser que ese peso lo mantengas, pero tenemos que tener en cuenta que el organismo tiene resistencia a moverse del punto en el que se encuentra. Entonces, pues a lo mejor si ya has llegado a una meseta, tendrás que tirarte un tiempo en ese momento para que de nuevo puedas perder grasa. Muchas gracias por tan valiosa información. Espero que sigas creciendo más en Instagram y que llegues a más personas.
Pues nada, muchísimas gracias a ti por tu mensaje, por esta serie de mensajes merece la pena compartir. Muchas gracias por responder todo. Pues he estudiado tanto nutrición como ciencias de la actividad física y el deporte, y luego conocimientos transversales como puede ser filosofía, historia, también he estudiado bastante de psicología, luego tema de gestión emocional, también he estudiado bastante, y luego trato de complementarlo mucho con contenido a nivel de salud general, ¿no? ¿Cuántos kilos a la semana es recomendable perder en adelgazamiento? A ver, todo dependerá mucho del punto que partas. No es lo mismo partir de 140 kilos que de 90, ¿vale? O no es lo mismo tener que perder 70 kilos que perder 10. Dicho esto, una persona que tenga que perder, por ejemplo, 10 kilos, que suele ser a lo mejor algo normal, persona que tiene un exceso en verano y quiere perder kilos, lo normal es que no pierda más de medio kilo a la semana, ¿vale? Si se pierde medio kilo a la semana es una forma de perder peso saludable. Salud mental es muy muy importante y a veces la dejamos de lado. No me he enterado de lo de la deportista olímpica, no sé qué ha pasado. Pesaba 95, ahora peso 72. Bueno, pues has perdido bastante peso. Entonces, todo depende en cuánto tiempo lo hayas perdido y cómo lo hayas perdido. Es mucho peso, o sea, has perdido mucho peso, no. Entonces, si lo has perdido muy rápido, yo bajaría el ritmo, intentaría nutrirme bien, no tendría miedo a lo mejor de coger 3-4 kilos y empezaría a hacer las cosas más detenidamente. ¿Qué hacer para no tener ansiedad por el azúcar? Pues tú lo has dicho, progresivamente eliminar el azúcar de tu alimentación porque causa dependencia. Justo subí un vídeo a YouTube que te lo explica muy bien. Te recomiendo de verdad que lo veas. Está en el enlace de mi perfil. Haces clic, que pone el Linktree y te saldrá a YouTube y ahí tienes el último vídeo, te va a venir súper bien para responder a esa pregunta. Básicamente es poco a poco ir sustituyendo el azúcar por alimentos más densos nutricionalmente, más saciantes, como pueden ser las proteínas y las grasas. Y al final, eliminarlos. En 6 meses, pues, a ver, es un progreso bastante importante. Es difícil al final evaluarlo por aquí, al final cómo ha llevado tu alimentación. Te diría que si tienes un pequeño estancamiento y has hecho las cosas bien, no te preocupes porque es parte del proceso. El chocolate negro, ¿tienes adicción al chocolate negro? O que si es bueno el chocolate negro. Un momento, se me está yendo la luz. Ya estoy iluminado. El chocolate negro, si es por ejemplo a partir de 85% y es un buen chocolate negro que no tenga prácticamente nada de azúcar añadido, no cuenta como azúcar. Si te vas a un chocolate ya del 99% no va a tener azúcar y es un buen alimento. Una fuente de magnesio, por ejemplo, que lo han hablado antes. Yo personalmente, por ejemplo, tomo todos los días unas 2 onzas de chocolate 99% y hay días que más, la verdad. Aprovecho para decir que, por ejemplo, esta serie de alimentos más tipo postre, como puede ser chocolate negro, como puede ser frutos secos, suelen ser más fácil pasarse con ellos y no tener control. Entonces, si ves que suponen un problema para ti y que no te puedes controlar con ellos, apártalos durante un tiempo de tu alimentación. No hay ningún problema en comer todos los días 2 onzas de chocolate, depende de tu contexto de alimentación, pero no, a nivel de problema no, puede ser incluso positivo para tu salud si el chocolate es bueno. Me da pena que se esté uniendo gente ahora, que vamos a terminar, pero bueno, si sale una pregunta más, la respondo y cerramos por aquí. ¿A qué se debe que el chocolate me provoque mucho sueño? No sé qué clase de chocolate es,
Si es un chocolate alto en azúcar es normal, porque te va a producir un pico de glucosa y luego te va a dar ese letargimiento. Pero, por ejemplo, el chocolate negro tiene cierta tendencia de activarte, entonces sería todo lo contrario. ¿Qué opinas de frutos secos para adelgazar? No creo que sea una buena opción para adelgazar los frutos secos porque generalmente tendemos a pasarnos con su consumo. Es un buen alimento, puedes comerte un puñadito al día, incluso no tienes por qué ni comértelo todos los días, un día sí, un día no, pero no comerlos pensando que uno va a adelgazar. Comer 8 huevos enteros es sano si los quemo. Sí, o sea, puedes comer los huevos que tú quieras, al final no hay problema, por ejemplo, con el colesterol, porque si tú metes más colesterol de fuera, lo que va a pasar en el organismo es que produzcas menos a nivel interno. O sea que no hay ningún problema por eso. Preocúpate de que esos huevos sean de buena calidad. Ya, Débora, una lástima. Intentaré hacer más. La semana pasada ya hice uno y otro, o sea, vamos por buen camino, así que espero verte por aquí en otro. Parece que no me quiero ir y es que no me quiero ir, pero bueno, venga, última pregunta, ya sí o sí, y cerramos por aquí. Nada, gracias a vosotros y a vosotras. Venga, os doy 15 segundos. Si será una pregunta, la respondo rápidamente. Vale. ¿Cuántas dosis de magnesio uno debe tomar si se ejercita a diario? A ver, todo depende de si tienes deficiencias, de los alimentos que tomas. Si, por ejemplo, consumes buena cantidad de aguacates, si consumes chocolate negro, no vas a tener las mismas deficiencias que una persona no los consume. Entonces todo depende. A nivel de suplementos ahora mismo no tengo la dosis en la cabeza. Si quieres luego escríbeme y te lo digo, que lo mire. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado, sobre todo también por participar y preguntar. Al final hacéis que esto sea algo rico para todos y seguramente muchas dudas pues a los demás también les sirvan. Así que gracias por estar aquí, gracias por invertir vuestro tiempo en mí y nada, un placer, estaré por aquí pronto. Y no, para nada, Sandra, si soy yo el que parece que no quiero irme porque estoy muy a gusto comentando vuestras preguntas. La cosa es que me pone 3% de batería y se va a apagar ya. Así que nada, muchísimas gracias, que paséis una buena noche. Chao.